Sí, obviamente vamos a tener las tradicionales visitas nocturnas al Palacio San José, a los cuales invitamos. Obviamente es una alternativa diferente, una mirada diferente de este ícono histórico, monumento nacional que nos referencia en todo el país, para lo cual va a estar abierto durante todo el verano. Otro tema a destacar, además de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, además de los eventos culturales, las obras de teatro y todo lo que ha mencionado el director de Cultura, obviamente debemos sumar el carnaval, que comienza el último sábado de enero, sigue todos los sábados de febrero y el primer fin de semana de marzo. Cuestión que no es menor y que se viene trabajando muy bien, sumado a los cursos barriales, que también van a tener una amplia participación durante estos meses. A todo esto, bueno, hay que sumarle la parte deportiva, a la cual se va a referir. Ya va transcurriendo, ¿no?, estos días con realmente mucha gente que se ha volcado a los balnearios. ¿Esto habla de una muy buena expectativa turística? Esto habla de una más que buena expectativa turística, digamos, estamos todos confiados de que vamos a tener una más que buena temporada. Este fin de semana pasado visitaron nuestras playas más de 25.000 personas, a Banco Pelay solamente ingresaron más de 10.000 personas, lo cual el día domingo ingresaron más de 10.000 personas solamente, lo cual nos da una cierta idea de lo que puede llegar a ser la temporada turística, que todavía, como sabemos, el turista no se ha alargado a salir a pleno, lo hace después, generalmente después de la fiesta, los primeros días de enero, por lo que esperamos una más que buena temporada. Las playas están preparadas de la mejor manera para recibir al turista. ¿Ustedes están controlando esto, lo que tiene que ver con los servicios? Estamos controlando permanentemente a través con Prefectura Naval Argentina, con la colaboración de la Guardia Urbana, para que se cumplan con los servicios, para que se cumpla con la infraestructura. Y bueno, todo esté de la mejor manera preparado para recibir, como te decía anteriormente, al turista, y el turista se vaya con la mejor imagen posible de nuestra ciudad. Obviamente también estamos trabajando en conjunto con Termas Concepción, con lo que tiene que ver con el parque acuático, con lo que tiene que ver con los servicios de Termas, que vienen trabajando más que bien a la autovía sobre la autovía de la Ruta 14. Verdaderamente yo creo que, además, sumado a todo esto, la recuperación de los espacios verdes de la ciudad, lo que tiene que ver con la recuperación de estos nuevos espacios, sumados a todos estos eventos, verdaderamente la puesta en valor de los monumentos históricos, del Colegio Nacional, de la Basílica Inmaculada Concepción, verdaderamente también le da otro marco a lo que tiene que ver con el perfil histórico-cultural. Así que creo que estamos preparados de la mejor manera para recibir al turista y confiamos en que sea una muy buena temporada.